Yo igual tengo el 9 y ahí me quedo, ¿eh? No, no me tiro mucho más. Yo, si tenés esa duda, no te quedes con la duda, Pablito. Preguntala tranquilo.
Yo por ahí lo pausé un poco a la guía 6, no hice hasta el último. Preferí meterle un poco a la 7 por ahí para poder llegar a consultar algo. Claro, no, porque si no sentía que no iba a llegar a consultar nada para para el parcial. Pasa que yo como tuve que recuperar, perdí una semana y nada, tengo que estar apretando el cronograma. De referencia me da que la potencia de la salamandra es 4399,65 watts. Mm, perfecto. Sí, genial. Ahora sí, Ok. ahora.
Sí, con eso también me Ahora, sacaste una duda del tema de la emisividad, pues si no, yo hubiese planteado esa, la del T-TS, y ahí ya lo tenía mal. claro, no, ese es eso, cuando está un cuerpo que está emitiendo calor a otro cuerpo, ¿sí? Mm, Que por ejemplo, claro. que está la persona emitiendo calor a una habitación vacía, ¿sí? Mm, A un entorno, ¿sí? Pero en este caso, la salamandra emite calor sola, ¿sí? Es la que está mm, calentando todo ese entorno, no es que está compartiendo calor, ¿sí? claro, Simplemente la salamandra es la única encargada de calentar todo eso. claro. Entonces, si por ejemplo hubiese una persona en la habitación con la salamandra, ahí ya sería todo otra historia. Claro, porque ahí la persona absorbe calor de la salamandra por radiación. Claro, y ahí sí tengo que plantear Sí, T-TS. Mm, ese, ajá. claro, eso me lo voy a anotar por las dudas. Bueno, igual hay un solo ejercicio de eso, así Sí, que no no creo solo. que salga algo de eso en el examen. Bien, bueno, ahora vamos con la guía 7. Bien, de la guía 7, antes de llegar al 9, que es el que habían consultado, antes del 9, ¿hay algún otro ejercicio que quieran consultar? ¿O todos ya No, están? Yo venía con dudas vos también del querías. 7, pero se lo pudimos consultar justo hoy a Miquelina, así que mm, Ok, yo bueno. no sé si preguntar el 4. No sé si vos lo sacaste, Joaco. el 4 creo que lo había explicado, creo que nos lo había explicado Es que Eugenia, el martes. claro, Huevo, que sí, me acuerdo que creo vos que me nos lo había habías. explicado, Creo que pero vos no, habías tirado de algo, última sí. preguntalo. Claro, porque tengo acá algo anotado, pero después. A ver, no, me sacaste. ¿Qué te pedí esta cosa? Bueno, justo ahora se me Me corta. acuerdo que la forma de sacarlo era eh, usando fórmulas de hidroestática de física 1 y Claro, con eso Sí, sacabas la variación de presión y después era usar claro. P por B y eran bastante ah, fáciles. claro, entonces. Entonces me falta volver a aerodinámica. Sí, Por yo Sí, eso. era igual, con, sí, igual es usar esto, que la presión hidrostática es la densidad por la gravedad por la altura, ¿sí? claro. Esta es la única extra que tienen que usar. ¿Sí? Mm, La densidad del agua, que es 1, eh, la gravedad, que es la 9,8. gravedad. Allí en el Sí, 4, esa es y la altura es la altura del líquido que tengan, ¿sí? La claro, y la altura, altura ya me la dan en el problema, así que ya está, listo. exacto. Claro, listo, era eso nomás. Entonces sí, ahora sí, podemos pasar al 9 tranquilos. Bueno, pasamos al 9. Ok. Bien, ahí empiezan los divertidos. Un dato. Para el examen les va a salir sí o sí uno típico de estos, que sea el 9 o el 10. A ver qué otro. De esos, 9, 10 o 16, donde tienen que elaborar una tablita, llenarla y a partir de ahí encontrar todo lo que le piden, ¿sí? Así Mm, que esos ejercicios son típicos de examen que sí o sí salen. No sé si tienen un apunte, resuelto uno de estos, pero les recomiendo que lo hagan completo y háganlos todos, ¿sí? Que eso son puntos fáciles, ¿sí? Para el examen. Ok, entonces, vamos a el 9. Ok. Recomendación. Lo primero que hago en estos ejercicios, y seguramente a veces lo tienen en el examen, es llenar una tablita con los datos que tengo
y los datos que me faltan. Esa tablita va a estar compuesta de, vamos a ponerla acá, de número de moles, ¿sí? Que sería N, presión en atmósfera, volumen en litros, temperatura en grados Kelvin, ¿sí? Esa es la primera tablita que ustedes van a necesitar. Ya lo demás, si ustedes tienen toda esta tabla llena, lo demás sale fácil, puro, sustituyendo en ecuaciones. Y esto lo van a hacer para cada etapa del proceso que ustedes tengan, ¿sí? Por ejemplo, para cuando estoy en el punto 1, cuando estoy en el punto 2, cuando estoy en el punto 3, etc. ¿Sí? En este caso, tengo 3 puntos, ¿sí? Porque tengo oxígeno, que está inicialmente a una temperatura, luego se expande y luego se vuelve a expandir, ¿sí? ¿Dice? Sí, se expande Sí, luego se expande de nuevo. y se expande de nuevo. Bien, entonces tengo simplemente 3 puntos. Entonces yo anoto mi tablita con esos 3 puntos. Por lo general el número de moles se mantiene, ¿sí? Me dicen, tengo 2 moles de oxígeno y esos 2 moles de oxígeno se van a mantener a lo largo de todo el proceso. Que se encuentran inicialmente a una temperatura de 27 grados. Entonces, ya en mi punto 1, mi punto inicial, tengo una temperatura de 27, que cuando la llevo a Kelvin es 300, ¿sí? Y ocupa un volumen de 20 litros. Entonces, a esta temperatura tengo un volumen de 20. Y no tengo presión. Esta presión, voy a colocarla acá, es incógnita, ¿sí? Bien, luego se expande el gas a presión constante, ¿sí? ¿Qué significa presión constante? Que esta presión va a ser la misma que esta, ¿sí? Es decir, que si yo consigo esta, ya conseguí esta segunda incógnita. Hasta duplicar su volumen. Bueno, si anteriormente tenía 20, ahora voy a tener 40. Ese es otro dato que me están dando. Y la temperatura no la tengo, ¿sí? Aquí, así que acá tengo otra incógnita que buscar. Bien, se expande significa aumenta su volumen, entonces tienen que ir viendo que todos los valores que ustedes vayan teniendo den lógico, ¿sí? Y después, por último, se expande diabáticamente hasta recobrar la temperatura inicial. Es decir, que me están dando que la temperatura aquí es la misma que la inicial, que es 300. ¿Sí? Pero no me están dando ni el volumen ni la presión de acá. ¿Sí? Entonces tengo 1, 2, 3 y 4 incógnitas que llenar acá. Hasta que yo no llene esas incógnitas, no empiezo a buscar lo que me pide, ¿sí? Entonces, lo primero, si ya tengo volumen, tengo temperatura y tengo moles, ¿qué se les ocurre aplicar acá para conseguir presión? Ley de gases. Ley de gases ideales, ¿sí? Entonces, P por B es igual a nRT, ¿sí? Entonces, como necesito expresión, la despejo de acá. Le digo que la presión, voy a llamar a esto A, B y C. Ya van a ver después por qué. Entonces, que la presión en A es igual a los moles por R, por la temperatura en A, entre el volumen en A. Los moles los tengo, la constante la tengo, temperatura y volumen lo tengo. Esto me da 2,46 atmósferas, ¿sí? Bien, entonces ya conseguí esta y esta. Y las anoto acá. 2,46 y acá 2,46 porque se mantiene la presión, ¿sí? Ok. Ahora voy con la parte B. En la parte B tengo moles, presión y volumen, pero no tengo temperatura. Puedo volver a aplicar lo mismo, gas ideal. Ahora voy a despejar en la temperatura. La temperatura en B va a ser la presión en B por el volumen en B entre los moles por R. Todo esto lo tengo
y me da que la temperatura es 600 grados Kelvin. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Voy muy rápido, avísenme. No, hasta acá tenemos los mismos No. resultados. Sí, yo también tengo los mismos resultados. Vamos todavía. Bien, ok, 600. Ahora, ¿dónde se complica la cosa? Acá, porque acá tengo dos incógnitas. No puedo usar directamente esta porque voy a tener dos variables que no tengo, ¿sí? Pero me dan un dato que siempre tienen que sacar y es el proceso que ocurre de acá hasta acá, es decir, del anterior a donde quiero conseguir mis incógnitas. Y me dicen que es un proceso adiabático, ¿sí? Si para yo pasar de B hasta C es un proceso adiabático, ¿qué ecuaciones yo tengo en un proceso adiabático? A ver si las recuerdo. Que P por B a la gamma es constante. Esa es la primera. P por B a la gamma es constante, ¿sí? También tengo que en un proceso diabático el calor es igual a cero, ¿sí? Y también tengo que en un proceso diabático el trabajo va a venir dado por la derivación de esta ecuación, ¿sí? Que va a ser P de B por B de B a la gamma, esta ecuación seguro la tienen por allá en la teoría, por B de B a la 1 menos gamma menos B de C a la 1 menos gamma entre 1 menos gamma. Y esto les va a servir después para conseguir trabajo. Ay, perdón, había alguien allí, no lo había. Ahí está. Bien, entonces, lo primero que puedo hacer es irme por acá, si es un proceso diabático. P por B es igual a una constante y a partir de allí consigo lo que me piden, ¿sí? Que es presión y volumen. Ahora, yo tengo que la presión en B por el volumen en B a la gamma va a ser igual a la presión en C por el volumen en C a la gamma. ¿Sí? ¿Esta? ¿La tienen? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? ¿Proceso diabático? Ok. La presión en B la tengo y el volumen en B también lo tengo. ¿Sí? Que sería esta presión y este volumen. Y gamma también lo puedo obtener. ¿Cuál es la ecuación de gamma? Era. Gamma era algo del CB. Pucha, pará, lo tengo que anotar. CDB sobre CP. CB sobre CP. Es al revés, CP entre CB, ¿sí? CP entre CB. Está mal Ahora, escrita. bueno, entonces corrígela allí porque si no te da todo mal. Ok, entonces, ahora, ¿quién es CP y quién es CB? Veamos qué tipo de gas tengo. Me dicen que es oxígeno y el oxígeno se escribe así, ¿sí? Ahora, ¿este oxígeno es monoatómico o diatómico? Diatómico. Diatómico, muy bien. Si es diatómico, el CP, ¿cómo es? A ver si lo tenemos igual. CP. Pará que lo encuentro en este quilombo que tengo yo. Creo que era 7/5. 7 medio. 7 medio de R. Y el CB es 5 medio de R. Y el CP entre CB es que me da 7 quintos. Claro. ¿Sí? Y eso me da 1,4. ¿Sí? El gamma. Bien. Todos estos datitos, ténganlo anotados, ¿sí? Que es bueno tenerlos a la mano al momento de hacer estos ejercicios. Bien. Entonces, bueno, tengo P, tengo B y tengo gamma, así que puedo conseguir esa igualación, esa constante. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, P de B es 2,46, B de B es 40 litros, y eso la gamma es elevado a la 1,4, ¿sí? Esto me da 430,347, ¿sí? Eso sería mi constante. Ahora, No yo hay que puedo hacer ninguna. Yo pensé que había que como que. Era más fácil.
Sí, sí, y todos se hacen igual. Así que como se hace este, se hacen todos los que son adiabáticos, ¿sí? Mm. Sí, yo evidentemente estaba haciendo Entonces, algo mal. bueno, No sé bueno, directamente esa Ah, yo me fórmula, pensé que parece, pero por había eso. que, ¿cómo es? Que había que despejar una de esas, de ese PC o BC, entonces armamos un lindo quilombo. claro, no, miren que es más fácil de lo que piensa. Entonces, PC por BC a la gamma va a ser igual a esta constante, que es lo que me dio este resultado, 430,347. ¿Y qué voy a hacer yo acá? Voy a despejar la presión en función del volumen, ¿sí? Me va a quedar que la presión es igual a 430,347 entre el volumen de C a la 1,4, ¿sí? Mm. Ya tengo esta primera ecuación, ¿sí? Mm. Ahora, yo podría tener dos ecuaciones con dos incógnitas y despejo PC y BC. ¿De dónde puedo sacar una segunda ecuación? Donde P y B sean incógnitas. ¿Gases ideales? Eso, gases ideales. Si yo planteo gas ideal, yo tengo la presión en C, a ver acá, presión en C por el volumen en C va a ser igual a NR por la temperatura en C. Entonces me queda que la presión en C va a ser moles, que es 2, la constante 0,082. No estoy anotando unidades, pero en el examen anoten las unidades, ¿sí? La temperatura, que es 300, entre el volumen en C, que es una incógnita. Y Mm. eso me da 49,2 entre el volumen en C. Sí. ¿Puedes Bien, volver a la paginita de atrás que no llegué a ver bien cómo nos quedaba eso del PVC? Ahí está. PCBC, déjame que lo noto un cachitín. sí, sí, PC, tranquilo. 430,347 sobre BC a la 1,4. Bien, ahora sí podemos seguir. ¿Sí? Gracias. Bueno, fíjense, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Despejo, puedo igualar las dos presiones, PC con PC. Si yo igualo las dos presiones, me queda 430,347 entre BC a la 1,4 va a ser igual a 49,2 entre BC. Y de acá Mm. despejo BC. Y me queda que BC es 226,5 litros. ¿Sí? Claro, nada Y que si ver lo que ya, me dio. bien, ¿cuánto te dio por curiosidad? A ver, para que me fijo, me dio bastante más chico que eso. Ajá, Tengo Ese sería 4,37 litros. ajá, ahora veamos algo. Aquí pero en no se el expandió. proceso, eso es lo que les iba a decir. Claro. Siempre que tengan un resultado, vean si es lógico. A mí me dice que desde acá hasta acá se expande adiabáticamente el volumen, ¿sí? Mm. Entonces, si eso se expande, yo sí o sí tengo que tener un volumen final mayor a 40 litros. No puedo tener un volumen menor, Claro. ¿sí? Entonces, si a ti te da 4, directamente tienes algo mal, ¿sí? Entonces tienes que revisar y no continuar el ejercicio porque todo lo demás te va a dar mal, ¿sí? Claro. Mm. Así que, ok, eso es un dato en estos ejercicios. Bien, entonces, el volumen me da bien porque me da mayor a 40 litros, ¿sí? Me da alto, pero bueno, es una expansión. Y si ya tengo el volumen, puedo sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones y consigo la presión, que me da 0,217 atmósferas. ¿Sí? Claro, a mí también ahí me hizo sonar la alarma porque me daba que el gas ahí estaba a 54 atmósferas. Ah, no, 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 iba a explotar eso ahí. Claro, un poco improbable. Claro, siempre revisen que sus resultados sean lógicos. ¿Sí? Entonces anoto 0,217 y acá 226. Bien, ya tengo mi tabla llena.
ya puedo buscar todo, absolutamente todo lo que me piden, ¿sí? Ya, lo más difícil es llenar esta tabla, ¿sí? Del ejercicio. Ok, entonces empezamos a responder todas las preguntas. La parte A. ¿Cuál es el incremento total de su energía interna expresada en calorías? Entonces, yo tengo dos procesos, de A hasta B y de B hasta C, ¿sí? Y cada proceso tiene asociado un cambio de energía interna. Entonces, la energía interna total va a ser, delta U va a ser igual al cambio de energía interna que hay desde A hasta B, más el cambio de energía interna que hay desde B hasta C. ¿Sí? Ese sería el cambio de energía interna total. Entonces, buscamos cada uno individual. El primero, de A hasta B. Lo primero que voy a ver es qué proceso tengo de A hasta B. Me dicen que se expande a presión constante. ¿Sí? Eso es un proceso ¿qué? Isobárico, isocórico, isotérmico. Isobárico. Isobárico, muy bien. Entonces, si es isobárico, tiene algunas ecuaciones asociadas. ¿Cuáles son? La primera es que el trabajo es menos P por diferencial de volumen. Volumen final menos volumen inicial. ¿Por qué? Porque la presión es constante. Y el calor es igual, como es presión constante, es N C sub P por delta T. ¿Sí? Y con eso yo sé que delta U, por primera ley de la termodinámica, es Q más W. ¿Sí? Entonces, si consigo esta y esta, ya tengo esto. ¿Se ve? Sí. Bien, entonces empecemos con la primera, el trabajo. ¿Sí? ¿Cómo sería el trabajo? El trabajo que hace el gas desde A hasta B. Sería menos la presión. ¿Cuál es la presión? Presión era lo que nos había dado 2,46. Esa, 2,46 por volumen final menos inicial, que sería 40 menos 20, ¿no? Litros. ¿Sí? Y eso me da menos 49,2 atmósfera litro. Importante, y siempre sale en el examen, que interpreten qué calor o qué trabajo entra o sale del sistema. Si tengo un trabajo negativo, es un calor que entra o que sale. Perdón, un trabajo que entra o que sale. Es un trabajo, el gas está haciendo trabajo ahí. Exactamente, el gas hace trabajo porque se expande, ¿sí? Si yo lo veo como un pistón, acá, el gas hace trabajo para que esto suba, ¿sí? Y si el gas hace trabajo para que esto suba, es un trabajo que sale del gas y es negativo, ¿sí? Entonces, es un trabajo que sale. Y si esto al contrario lo está siendo empujado por una fuerza externa hacia acá, entonces el gas se está comprimiendo y está recibiendo trabajo del externo, del exterior, y es un trabajo positivo. ¿Sí? Gas recibe trabajo. Bien. Exacto. O recibe trabajo o sale trabajo del sistema. ¿Sí? Entonces, esto es un trabajo negativo, es un trabajo que está haciendo el gas. Se lo pueden preguntar como que en qué proceso, en AB o en BC, el gas hace trabajo. ¿Sí? Entonces, bueno, ustedes ven en qué proceso el trabajo es negativo, entonces en ese proceso el gas hace trabajo. ¿Sí? Y eso es una pregunta típica de examen. ¿Dónde el gas hace trabajo? Entonces, bueno, acá el gas hace trabajo. Ya tengo el trabajo y por lo general lo llevo a joules, ¿sí? Por lo general trabajamos en joules. Entonces, esto lo convierto a joules y me da menos 4985,19 joules. Bien, ahora voy con el calor. El calor es igual, N por C sub P por delta T. El N lo tengo, ¿no? Que son 2 moles. El C sub P, como habíamos dicho, era 7 medios, ¿no? Por R, que sería 0,082. Y el delta T es la temperatura en B menos la temperatura en A, que sería 600 menos 300.
¿sí? Y eso Ujú. me da que el calor lo voy a convertir directamente a joules, ¿sí? Porque me da 172,2 atmósferas litro, atmósfera por litro. Y eso es 17.448,16 joules. Otra pregunta del examen, ¿dónde entra y dónde sale calor? Mm. Si es un calor positivo, ¿entra o sale? Cero. Si el calor era positivo, Sale, era... porque es el que genera el gas. Un calor positivo siempre es algo que recibo y un calor negativo es algo que sale, ¿sí? Es lo mismo que el trabajo. O sea que el Si yo Entonces, positivo tengo, sale. Me perdí. no, positivo, Perdón. positivo entra Ok. acá. Es como el trabajo, fíjense, cuando yo hago trabajo sobre el gas, ¿sí? Una fuerza externa que me está comprimiendo el gas, es trabajo que entra, ¿sí? Es trabajo positivo. mm, Y si el gas es el que hace trabajo, es el que empuja esto para allá, es trabajo negativo porque es trabajo que sale del gas, ¿sí? Lo mismo pasa con el calor. Si yo tengo que en este proceso sale calor al sistema, ¿sí? Es decir, que la temperatura final es menor que la temperatura inicial, es un calor negativo. ¿Por qué? Porque es un calor que el gas está perdiendo y lo está donando al exterior, ¿sí? mm, Ahora, si es un calor, supongamos que estos son llamas, no sé, es fuego. Entonces, si es un calor que entra, ¿sí? Un calor que esto está proporcionando al gas, es un calor que el gas está adquiriendo. Entonces, es un calor positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque entra calor. Y si entra calor, la temperatura final es mayor que la temperatura inicial. ¿Por qué? Porque si entra calor es porque se está calentando. ¿Se entiende? Sí. Sí, a mí se me hace ¿Sí? fácil verlo cuando está o sea, cuando está el caso así ejemplar, por ejemplo, una olla al fuego, pero por ahí cuando tengo solo valores de temperaturas y demás, ahí es donde se me complica por ahí hacer una evaluación de si es entrante o saliente. Bueno, podemos verlo acá, vamos a verlo acá. Mi temperatura final en el proceso AB, mi temperatura final es mayor que la inicial. Entonces, si esta es mayor que esta, es porque esto se está calentando. ¿Sí ven? Claro, sí, Y si esto se está calentando, es un calor positivo, es un calor que entra al gas. ¿Sí? sí, Lo mismo pueden ver para trabajo. En trabajo yo puedo ver que yo paso de 20 a 40 litros, es decir, que esto se expande. Y si esto se expande es porque el gas está haciendo trabajo, ¿sí? claro. Y si está haciendo trabajo, esto es un trabajo negativo, ¿sí? Sí, Bien, eso importante. Y se acordarán de mí en el examen porque esto siempre se pregunta, ¿sí? ok, ¿Dónde entra y dónde sale calor? ¿Dónde el gas hace trabajo? ¿Sí? Son preguntas típicas. Así que estudien bien eso. Entonces, acá de A hasta B me da un calor positivo. Si me da un calor positivo, entonces un calor que entra, ¿sí? Es un calor que está recibiendo el gas, ¿sí? Bueno, tengo calor y tengo trabajo. Puedo conseguir el delta U, ¿sí? Entonces, mi delta U va a ser igual a Q más W. Entonces, ¿qué sería? El Q me dio, perdón, 17.448,165. Y como el trabajo me dio negativo, coloco menos 4.985,19. ¿Sí? Y esto me da 12.462. ¿Sí? ¿Qué es la primera pregunta que hace? ¿Cuál es la variación de energía? claro, eso es en joules. Esto, perdón, sí, esto es en joules. ¿Sí? Y después Siempre lo trabajen, tendríamos que pasar a calorías, porque lo piden calorías, ¿no? Sí.
Cierto, expresado en calorías. Sí, tendría que pasarlo a calorías. Sí, eso es una Sí, conversión es una simple. Se busca conversión. en internet y ya está. Ya Exacto, buscan está. la conversión y listo. Sí, lo tengo anotado en algún lado, así que no hay drama. Bien, ahora dicen, ¿cuál es la parte B? ¿Cuál es el calor total suministrado? ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, el calor total va a ser igual al calor que hay en el proceso AB más el calor que hay en el proceso BC. ¿Sí? El de AB ya lo tengo, lo acabo de calcular. Ahora, el de BC, sin hacer ningún cálculo, ¿qué me dice cuánto es? No es Cero, necesario hacer ningún cálculo. Cero. ¿Por qué? porque es un proceso diabático. Exactamente. ¿Sí? Entonces, ya tengo cuál es el calor total. ¿Sí? Que sería solamente el calor AB que ya lo calculé. Mm. Bien, en la parte C, eso ya lo hicimos. ¿Cuál es el volumen final? ¿Sí? Ya lo hicimos acá. Siempre les recomiendo llenar esta tabla antes de empezar, así que ya lo tienen para responder. ¿Cuál es el volumen final? Y la parte D, muy importante y vale muchísimos puntos. ¿Cuál es el diagrama PB? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer ese diagrama. ¿Qué es importante en este diagrama? Señalar las etapas, que sería en este caso ABC, y señalar muy bien las isotermas, ¿sí? Las isotermas de temperatura. Entonces, yo empiezo, como ya yo tengo mi tabla, se me hace fácil hacer ese diagrama, porque ya yo sé que voy a empezar de una presión más alta a voy a terminar en una presión más baja, ¿sí? Voy a empezar en un volumen de 20, voy a terminar en un volumen alto también, ¿sí? Entonces, ya yo puedo marcar, por ejemplo, acá, como esto es P y esto es B, yo puedo decir, bueno, acá está BA, acá está BB y acá está BC. ¿Por qué? Porque ya yo sé que esto es 20, esto es 40 y esto es 200. Así que va en este orden. ¿Sí? Ajá. Y por último, puedo marcar las presiones. Yo sé que tengo una presión de 2,46 y tengo una presión de 0,2. ¿Sí? De 0,2, acá abajito. Y empiezo entonces a marcar. En A tengo presión de 2,46 con volumen en A. ¿Sí? Entonces, esto es mi punto A. En B tengo la misma presión y un volumen mayor. Este es mi punto B. Y en C bajo totalmente la presión a un volumen mucho mayor. ¿Sí? Este sería mi punto C. Bien, entonces, de A hasta B, como es un proceso a presión constante, simplemente yo hago una flechita que va hacia allá. Voy a presión constante con una expansión. Esto me muestra un proceso isobárico. Y los procesos adiabáticos siempre tienen este comportamiento. ¿Sí? Voy directamente de acá hasta acá con un Q igual a 0. ¿Sí? Por lo general se pide que en el diagrama muestren dónde entra y dónde sale calor, ¿sí? Entonces, en el diagrama ustedes pueden colocar acá con una flechita hacia adentro, que acá entra calor, y acá el calor es igual a 0, ¿sí? Bien. Y ahora vienen las isotermas. Las isotermas de temperatura depende de cuántas temperaturas yo tengo. Fíjense que yo tengo nada más dos, 300 y 600, ¿sí? En el punto A y en el punto C tengo la misma temperatura. Por lo tanto, ambos puntos van sobre la misma isoterma, ¿sí? Entonces, este punto A y este punto C tiene esta misma isoterma, ¿sí? Que es de 300. Y el punto B tiene una isoterma más arriba porque es una temperatura más alta, que es de 600. Fíjense, una sola isoterma para ambos puntos y una isoterma únicamente para este punto. A veces cometen el error de hacer un isoterma para este y un isoterma para este, y eso está mal. ¿Por qué? Porque ambos están a la misma temperatura. Bien. ¿Se entiende?
Ujú. Bueno, Vamos a tener que hacer bien colorido esos grafiquitos para que se entienda. sí, sí, y si pueden marcar los valores, mejor, porque se pierden menos, ¿sí? Por ejemplo, si yo marco que esto es 20, que esto es 40 y que esto es 220 y algo, bueno, me oriento mejor a que mi gráfica es lógica, ¿sí? Bien. Bueno, todos los ejercicios de esta guía traten de hacerlos porque es un típico examen es un típico ejercicio de examen y les va a incluir todo, ¿sí? Rellenar la tabla 1, posiblemente rellenar una segunda tabla donde tenga delta U, trabajo y calor en cada proceso y hacer este gráfico P por B donde señalen dónde entra, dónde sale calor y dónde el gas hace trabajo, ¿sí? Sí. Justo de eso, en el ejercicio 10, en el problema 10, Sí. como por lo que tengo entendido, eh, ¿cómo es? El, la primera parte del problema, que es el, el isocórico más el isobárico, me tiene que dar igual al proceso isotérmico, ¿Por qué te tiene que dar igual? el delta U, porque vuelvo a Ah, las condiciones originales. claro, O- no es que te tiene que dar igual, la suma de todos los delta U te tiene que dar 0, claro. ¿sí? O sea, nunca da 0, 0 porque siempre hay errores de decimales, ¿sí? Pero el delta U total, por volver a la misma condición inicial, tiene que ser el delta U de AB más el delta U de BC, pero ya va, en este ejercicio no hago un ciclo cerrado en el 10. Claro. O sea, claro, no Entonces, todavía, pero no, sí. entonces acá no te va a dar 0. Si es un ciclo cerrado, o sea, un ciclo cerrado es que yo desde C me devuelvo hasta A, Mm, ¿sí? Entonces tengo tres procesos, A, B, B, C, C, A. Y claro. acá, delta U total me tiene que dar 0, Mm, ¿sí? Y Q tiene que ser igual a menos W. claro. El Q total, estoy hablando del Q total y del W total, ¿sí? Pero Mm, en el ejercicio 10 no tengo un ciclo cerrado, ¿sí? Tengo un ciclo como este, claro. ¿sí? Mm, Pero sí, es una manera de verificar que en un proceso cerrado, donde yo vuelvo al punto inicial, el delta U tiene que ser lo más aproximado a 0, ¿sí? mm, Nunca les da totalmente 0, o sea, les da, no sé, 0,03 o 0,1 o 0,2, pero cercano a 0, ¿sí? mm, Y no les da exactamente iguales por cuestiones de decimales, ¿sí? No porque los procesos no estén bien planteados. claro. Eh, bueno, ese después, si tenemos tiempo, nos vemos. Pero ahora, el que más dudas tengo es en el 14. Ok, veamos. Que ese como que me da más miedo porque mezcla calorimetría con todo esto de termodinámica y, y con esto me bueno, está muy complejo. No, ya van a ver que no. Yeah. Es solo para meter miedo. Ya, a ver. Bien, dice, supongamos un cilindro que contiene un gas que se encuentra confinado por un émbolo móvil. El cilindro se encuentra sumergido en una mezcla de hielo y agua. Ajá. Bien, ya me están dando una mezcla de hielo y agua. Eso es, ¿qué temperatura? Tengo Temperatura externa. cero. Eso, muy bien. Igual, no sé si la use, pero es un dato. Mm, Entonces, tengo acá un cilindro, un émbolo móvil, y esto está sumergido en hielo y agua. Siempre hago el dibujito porque lo veo más gráfico, ¿sí? Bien.
El cilindro, ajá, el émbolo se empuja rápidamente, tal que se comprime al gas de un volumen B1 a un volumen B0. Entonces, lo primero que tengo, vamos a poner acá como mi primera etapa, o el proceso AB, vamos a poner, es que yo voy de un volumen B1 a un volumen B0 y esto se comprime. Si se comprime, ¿el trabajo es positivo o negativo? Eh, negativo, porque yo realizo trabajo sobre el gas. Ajá, entonces el gas recibe trabajo o hace trabajo. Recibe. Ah, entonces Y tiene que ser positivo. exactamente. No es lo que pasa externo, es lo que le pasa al gas. Si el gas Mm, recibe o el gas saca, ¿sí? Entonces, como el gas recibe trabajo, es positivo. mm. Bien. Y, ok, eso es lo que pasa en la 1. Luego, como segunda etapa, vamos a poner segunda etapa, luego se mantiene el émbolo fijo. Si se mantiene el émbolo fijo, ¿sí? Es porque no hay ni aumento ni disminución de volumen, es decir, ni se expande ni se comprime. Se mantiene Claro. fijo allí, entonces el volumen es constante. Ok, hasta que el gas vuelve a la temperatura de 0 grados centígrados, ¿sí? Entonces, acá, si se mantiene el volumen constante, no hace trabajo, trabajo es igual a 0, ¿sí? Eh, y se mantiene, ¿Se mantiene la presión constante también? no, de la presión no puedo decir nada todavía. Ah, de la presión no puedo ¿Sí? asegurar nada. Bien. No, como el émbolo se mantiene fijo, sé que no cambia el volumen, ¿sí? Mm, Y que si no hay cambio de volumen, no hay trabajo. Pero de la claro. presión no puedo decir nada todavía. Y luego el gas vuelve a la temperatura de 0 grados. Bueno, acá la temperatura es 0 grados. Vamos a poner. Finalmente, hay una tercera etapa. Vamos a poner la tercera etapa. Que dice, se eleva lentamente el émbolo hasta que alcance el volumen inicial. Ok, entonces yo voy de B0 hasta B1. Si se eleva es porque se expande, ¿no? Claro, entonces ahora sí el W va a ser negativo. Exacto, acá el W es negativo. Ajá, se eleva el émbolo hasta que alcance el volumen. Dibujar un esquema PV del proceso. Ok. Que dice que durante el ciclo se funden 122 gramos de hielo. Es decir, que este émbolo libera calor. Si este hielo se funde, porque absorbe calor que libera el émbolo, ¿sí? Que libera el cilindro. ¿Se ve? Claro, sí, se libera calor. Ok, entonces, si se libera calor, hay un cambio de temperatura, ¿sí? Mm, Entonces, en este ciclo, en el primero, ya yo puedo empezar a intuir que hay un cambio de temperatura porque en la segunda etapa vuelve a cero, dice. ujú. Entonces, si se libera calor, aquí puedo decir que yo paso de una temperatura T1 a una temperatura T0 con aumento de temperatura, porque se funde hielo. Entonces, aumenta la temperatura acá. Claro, Aumenta la pasaría. porque se funde hielo. ¿Sí? Se funde hielo. mm, Bien. Yo pasaría Eh, de los 0 grados a una temperatura que desconozco. exacto. Paso de 0 a una temperatura que desconozco y con una disminución de volumen. ¿Sí? Ujú. Entonces, vamos a ir planteando acá. Vamos a ir haciendo el diagrama PV. PV. Entonces, yo voy de un volumen alto primero a un volumen más bajo porque lo primero que hace es comprimirse. Y voy de una temperatura baja a una temperatura alta, ¿sí?
Fíjense, voy de un volumen alto a un volumen bajo y de una temperatura baja. Si esto es una isoterma, vamos a poner, como esto es mi temperatura inicial, yo estoy en 0 grados acá, 0 grados centígrados. Y yo voy a pasar a una temperatura más alta, que no sé cuánto es, pero es más alta. Y entonces, y a ver, el cilindro, a ver qué más dice. Si se empuja rápidamente, ajá, ese dato también incluso lo ponen en cursiva, el rápidamente. Si se empuja rápidamente, tal que se comprime, ese rápidamente indica un proceso adiabático, porque es tan rápido que no da chance de una transferencia de calor, o sea, un calor compartido con el sistema, ¿sí? O sea, es un calor igual a cero. En ese proceso AB yo puedo considerar un calor igual a cero porque es un proceso rápido, ¿sí? El que se empuje rápidamente me indica un proceso adiabático, ya sea aumentando o bajando esta temperatura, ¿sí? Entonces, es un proceso adiabático donde voy de un volumen alto a un volumen más bajo y de 0 grados a una temperatura más alta, ¿sí? Vamos a poner que esto es A y que esto es B. Y Claro, luego, por más que Q sea cero, hay un cambio de temperatura. sí, 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 por más que Q sea cero, ¿sí? Mm, En un proceso diabático. En un proceso isotérmico es donde no hay cambio de temperatura, claro. ¿sí? Ok, entonces, en B me dice que se mantiene el émbolo fijo, es decir, que en B el volumen se mantiene y vuelve a la temperatura de cero, ¿sí? Entonces, si yo estoy en B, el volumen se mantiene y vuelvo a esta isoterma, es un proceso isocórico, ¿sí ven? Ujú, ¿Sí? Estoy señalando tal cual lo que me va diciendo el enunciado. El volumen se mantiene y voy otra vez a 0 grados. Entonces, esta sería mi etapa C. Y finalmente se eleva lentamente el émbolo hasta que alcanza el volumen inicial. Entonces, no me dice nada de temperatura, asumo que sigue la misma temperatura hasta acá. ¿Sí? Fíjense que este sí es un ciclo cerrado. Aquí el delta U sí es igual a cero. mm. El delta U total. Bien, bueno, ese sería el diagrama PV. Es todo un poco difícil, pero bueno, se sacó con los datos. Adiabático, isocórico, isotérmico. ¿Sí? Acá delta T es igual a cero. Acá Q es igual a cero. Y acá el trabajo es igual a cero. ¿Se ve? Cero, cero, y por último delta T cero, bien. ¿Sí? Bien. Ok. Y bueno, veamos. ¿Cuánto trabajo se efectúa sobre el gas? Es la pregunta final. Entonces, para el trabajo voy a necesitar el trabajo de cada proceso. Acá el trabajo es cero, ¿sí? Directamente. Entonces necesitaría el trabajo de AB y el trabajo de C hasta A, ¿sí? Ah, ¿Sí? O sea, necesitaría sí. calcular el trabajo acá, que sería, vamos a poner el trabajo 1, este trabajo 2 es igual a 0 y el trabajo 3, ¿sí? Bien, para el trabajo 1, como es un proceso adiabático, Q es igual a 0. Si Q es igual a 0, delta U, que es igual a Q más W, Q es igual a 0, entonces el trabajo 1 es igual al delta U. Podría decir, ¿no? Al delta U1. Claro. ¿Sí? Ok, para el trabajo 2, volumen constante, trabajo 2 es igual a 0. Y para el trabajo 3, delta T es constante. Si delta T es constante, delta U es igual a 0, ¿sí? Porque no hay un cambio de temperatura. Y si delta U es igual a 0, el trabajo es igual a menos Q. ¿Sí ven? Abajo es menos Q, claro, sí. ¿Sí? Y como
¿Cómo calculo ese Q? Ese Q lo puedo calcular porque por los gramos de hielo que se derriten, puede ser, por ese cambio de fase. Mm. ¿Sí? A ver. Sí. Claro. Acá puedo calcular ese delta U. ¿Sí? Porque hay un cambio de temperatura y hay un cambio de fase. Entonces, yo puedo decir que en todo este proceso, como hay un cambio de fase, Q va a ser igual a N por el calor latente de vaporización. ¿Sí? Mm. Bien. Y la masa me la dan, ¿no? Que es 222. esto, 122 gramos, que lo tendría que llevar a kilogramos. A ver, sería 0,122. Por el calor latente de vaporización, ahora no me acuerdo cuánto es. Creo que es lo mismo que el de fusión, o no. Eh, Eh, claro, es el mismo, a ver, pero no, ya va. Sería negativo porque sale calor. 334 kilojoule por kilogramo. Kilojoules por kilogramos. Bien. Y esto me da No, pará. 0,122. Ah, sí, está bien, pues pasamos de hielo a líquido, está bien. Sí, a ver. Ah, pará. Ah, no, pero este está en calorías por gramo. No, está bien, está bien. ¿Y cuánto da allí? Mm. ¿Cómo, Jessy? ¿Cuánto da 0,122 por Ah, 334? a ver, una cuentita. Así obtenemos el resultado total. 334, 40,748. Ok, 40,748 kilojoules sería. Ujú. Bien, entonces tengo ese calor. Ok, y necesito el trabajo. A ver, otra cosa que puedo sacar es que como es un ciclo cerrado, el delta U total tiene que ser igual al 1 más el 2 más el 3. Tengo 3 etapas. Y esto tiene que ser igual a 0, ¿no? Claro. Entonces, el delta U total, el delta U1 dijimos que era W1, ¿sí? Ujú. W1. El delta U2, como el trabajo es igual a 0, es Q, directamente Q, ¿sí? Acá. Ujú. Y el Claro. delta 3 es igual a 0 porque el delta T es 0, ¿sí? Este es igual a 0, ¿se acuerdan? Ah, este es Y cero. esto tiene que ser igual a 0, ¿sí? Mm. Entonces me queda que trabajo es igual a menos Q, ¿sí? Y el Q es el que acabamos de calcular. Así que ese sería el trabajo que se efectúa sobre el gas. Sí, allí Qué sale. loco. Sale directo. Sale directo, sí. Ese es el trabajo que se efectúa sobre el gas. Tal cual. Pero fíjense que es el calor de la etapa 2. Y si es el calor de la etapa 2, es de una temperatura alta a una temperatura baja. Es decir, sí, solidificación. ¿Sí? Si yo voy de la alta a la baja, esto sería menos M por L. ¿Sí? Ah, y por eso te queda positivo el trabajo. Y acá me quedaría positivo el trabajo, tal cual. Claro. ¿Sí? Porque estoy usando el delta U2, que sería esta etapa, que sería de Claro. una temperatura alta a una baja. Genial. Por ahí sale. Sí, no, no estaba tan sencillo el ejercicio, pero
pero sí sale. Claro, ¿Se entendió o los enredé sí. más? No, no, con eso se entendió porque me di cuenta que me estaba enredando demasiado yo. Ok. Sí, sí, hay que tomar ciertos datos implícitos que Con- dan. claro, hay que tomarlo con pinzas. Sí, sí, hay que tomarlos, analizándolos bien. Mm, Pero bueno, el dato importante es que te dicen que se funde hielo, así que hay un calor allí. Y ese calor que usas es el único que te queda en tu expresión de delta U. Así que no hay de claro. otra. A ver, ahora. ¿Qué otras dudas, chicos? Que quieran consultar antes del examen. Ya este creo que es la última consulta que les doy. Sí. No sé si vos, Joaco, o algún otro tenía la consulta. No, yo hasta acá había llegado. Yo ya cuando empezaste a preguntar por el 14 ya ya me perdiste. Yo hasta el 10 lo tengo planteado, pero todavía no lo puedo terminar y el último que me había quedado era el 9 que lo había terminado, pero me habían quedado dudas porque los valores que me habían tocado me había quedado mucho más grande, o sea, Ah, bueno, como que bueno, triplicaba el siempre, valor, más o menos. claro, siempre vean que sus valores sean lógicos, ¿sí? Si es una expansión, el volumen me tiene que dar más alto, si es una comprensión, el volumen me tiene que dar más bajo. Nada, si es un calentamiento, la temperatura final tiene que ser más alta, ¿sí? Si es un enfriamiento, la temperatura final tiene que ser más baja. Entonces, esos datos que les da el enunciado, que sean consistentes con la tabla que ustedes están armando, ¿sí? Claro. Mm. ¿Cómo te quedaría la gráfica del que yo pregunté del 9? Creo que lo habías hecho, pero no... El 9 creo que les puse por acá, esta, Ah, claro, se adelanta mucho. Ahí está. ¿sí? De A hasta B y de B hasta C. Claro. Esta no va, ¿sí? Es de A hasta No, B y no, de sí, B sí, hasta C. la diabática decía yo. Es bastante Claro, mayor. sí, es mayor porque el volumen, fíjate que crece mucho. Sí, crece mucho, claro. A mí me había quedado 90 y yo pensaba que era mucho, pero no, era mucho más. Claro. Sí, porque pasa también de 600 a 300 Kelvin, así que es una diferencia también considerable de temperatura. Mm. ¿Alguna consideración, además de hacer la tabla, siempre previo a los puntos estos? ¿Alguna otra consideración para tener en Eh, cuenta? bueno, vean qué tipo de gas le dan. A veces no le dicen directamente si es monotómico o diatómico, pero no sé, si es oxígeno, si lo dibujan o lo escriben es O2, ¿sí? Así que eso es diatómico. Si es hidrógeno, eso también es H2, eso es diatómico, y a partir de allí empiezan a hacer lo del C sub P y el C sub B, que es clave, ¿sí? Tengan a la mano esto, C sub P y C sub B, que es 3 medio y 5 medio, el gamma, que es C sub P sobre C sub B. Todas esas fórmulas Tengan las en podemos cuenta, tener escritas, ¿no? En el parcial o las tenemos que... pregúntenle a Juan, creo que no hay Ah, listo. problema en cuanto al C sub P y C sub B, porque nada, a veces hasta en el mismo enunciado lo dan, ¿sí? Así que Mm. no creo que haya problema con eso. Eh, Y nada, de consideraciones, eso, hagan la primera tabla, tienen todos los datos de temperatura. A veces hay datos, no sé si hay un ejercicio de la guía, donde no sale, o sea, no pueden encontrar la temperatura y la presión ni por gas ideal, ni por esta fórmula, ni por la de esta, ¿sí? A veces no la pueden encontrar por ninguna de estas dos, pero le dicen que se libera, no sé, tantos joules de calor, no sé, vamos a poner 1300 joules de calor en un proceso isobárico, vamos a ponerlo, ¿sí? Le dan este dato en el enunciado. Por más que no le digan, no le den otro dato para calcular esto, ustedes saben que si es isobárico, esto es Q igual a N,
C sub P por delta T, ¿sí? Entonces, si ya yo tengo el calor, tengo los moles, tengo el C sub P y tengo una de estas temperaturas, ya sea la final o la inicial, puedo despejar la otra, Claro. ¿sí? Sin necesidad de usar esto, porque capaz con esto no sale, capaz con esto se les hace muy difícil, pero les dan calor. Si a mí me dan un dato de calor y me dan cómo es el proceso, ya yo de acá puedo sacar una de las temperaturas, ¿sí? Y recuerden, si les dice el sistema o el gas libera calor, esto es negativo. Para que la temperatura le pueda dar bien, este signo tiene que estar bien. Y si le dicen que el gas absorbe calor, esto es positivo. ¿Sí? Entonces, muchas veces pasa eso, que le dan el calor o el delta U, también les pueden dar el delta U, y de ese dato ustedes tienen que sacar la temperatura para completar su tabla, ¿sí? Claro. Entonces, esa es otra consideración, ¿sí? Que también es importante, que a veces por acá no pueden, pero con estos datos sí pueden. Nada, estudien bien eso, dónde entra y dónde sale calor, el gas hace trabajo o recibe, todo eso, cuál es positivo y cuál es negativo. Y la grafiquita P por B es clave, ¿sí? Casi que, no sé, de 20 puntos esto vale 10. Así que esto es clave. Saber dibujar bien la gráfica P por B y las isotermas, ¿sí? Las isotermas de temperatura. Habrá que practicar eso entonces. Sí, 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 pero el ejercicio es esto, ¿sí? No les va a salir nada distinto de esto. Es tal cual, ¿sí? No, no les va a salir. Pueden ver, si tienen un apunte de este ejercicio, vean el apunte, pero siempre es un ejercicio típico de esto. Y uno de transferencia de calor, ¿sí? Donde tengan, no sé, aislantes o sea, que tengan varias capas, ¿sí? Donde tengan varias capas, donde tengan que calcular las resistencias térmicas y cuál es la transferencia de calor, ¿sí? ¿Cuál es el H? Algo O así cuál es la como, temperatura, algo así como la ¿sí? salamandra, no creo que nos salga, ¿no? Algo tan largo. No, no, no. No, 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 algo como la salamandra no. O sea, eso dura como 5 horas desde ese ejercicio. Claro. Bueno, Sería algo como el techo ahí por les ahí, digo. el techo nomás. Claro, hay un ejercicio de un caño, a ver, no sé, déjenme ver. A ver, un caño envuelto, creo que lo vi. El 35. Ese es un buen ejercicio, ¿sí? Para que practiquen. Eh, Sí, que también nos dijo Mike que este ejercicio es directo de un parcial. sí, sí, sí. Ese es un ejercicio típico de parcial, el 35. Así que ese sí es este, uno bueno para practicar. Y nada, de enfriamiento de Newton, si le sale algo, puede ser algo teórico o algo cortito, ¿sí? Pero nada, más que eso, no, o sea, un ejercicio de esto típico, así tal cual, un ejercicio de enfriamiento de calor y tal vez uno cortito de leve enfriamiento de Newton. Pero este parcial no es tan complicado, así que si hacen los ejercicios y los entienden bien, lo pasan fácil. Mm. Caliente, que está en el exterior de una vivienda. Jessy, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Vos tenés idea más o menos de para el laboratorio este cómo va a ser más o menos? Porque hoy estuvimos hablando un poco con Miguel, pero medio que tenemos un poco de duda. creo que hay una aplicación que van a Sí. usar de internet donde se le dan algunos parámetros, ¿sí? Y ustedes van a ver el comportamiento, ¿sí? Van a ver, no sé, cómo se calienta una habitación o cómo funciona un aire acondicionado, por ejemplo. Y a partir de allí creo que hacen un informe cortito, ¿sí? No sé, con esta aplicación, con esta transferencia de calor, esto se aplica a tal cosa
o esto es lo que sucede con estas diferencias de temperatura. Si yo creo que pueden manejar en esa aplicación, colocar un ventilador, entonces por allí si colocan un ventilador, ¿qué pasa? Porque es una convección forzada. Es como un informe cortito pero bien conciso, ¿sí? Donde demuestren que conocen los mecanismos de transferencia de calor. Es más que todo hablar de los mecanismos de transferencia de calor, no es de ecuaciones ni nada, ¿sí? Sino el fundamento de cada mecanismo. Bárbaro. Me parece que al final lo del informe no se va a hacer. Me parece que o sea, es un cuestionario que habilitan el fin de semana. Por eso te preguntaba. Ah, ok. Bueno, seguro está basado más en que todo en los mecanismos, ¿sí? En qué Bu- se basa cada mecanismo de transferencia de calor. Sobre todo de Buenísimo. convección forzada, ¿sí? Estudien la convección forzada, que esa es típica. Ok. Buenísimo, gracias. Ok. No, de nada, chicos. Sí. En este del caño de plástico, tengo Sí, como dos problemas en el mismo ejercicio, ¿no? Porque tengo que plantear primero el caño claro, sólido y después el caño recubierto con el poliuterano. claro, sí. Por eso es que es un ejercicio de parcial, porque sí o sí seguro van a tener un aislante, donde eso les dé un grosor y tengan que calcular esas resistencias térmicas en esas dos capas, Mm. ¿sí? Y en ambos subproblemas, por así decirlo, tengo tanto convección como conducción. Claro, sí, tienen Mm, convección y conducción. Sí, recuerden que esas se igualan. El H de convección es igual al de conducción. O sea, el claro. H se va igualando a medida que va pasando por cada pared. Y ahora lo que calculo que sería la última pregunta. Cuando yo tengo las dos capas que tengo, el caño envuelto en poliuterano, Sí, sé que lo voy a decir mal, yo tengo afuera, tengo conducción y convección. sí, Y después, entre capas, o sea, entre el poliuterano y el caño en sí, solo tengo conducción. sí, sí, porque adentro creo que no hay conducción. A veces puede pasar que el caño lleve agua y ese fluido, esa agua, tenga una conducción. Perdón, tenga una Claro, convección. Pero en este caso creo que no. A claro, ver. te dice que es agua, es que pasa agua por el plástico, que pasa agua caliente, pero no te da una convección del agua, te da una convección externa. No, entonces nada más usas, sí, ahí lo estoy viendo, es nada más convección externa. Interna no tienes. Sí. Claro, bien. Genial, Entonces, entonces nada. sí. Entonces sí, son dos problemas distintos y después, claro, está bien. Y lo de la pérdida calorífica es en cada caso, cuando tengo el caño sólido y cuando tengo el caño recubierto. Exacto, sí. Cuando tienes el Mm, caño recubierto, recuerda que si tienes convección, la temperatura externa no es la misma temperatura del material del caño, ¿sí? O sea, si tú tienes esto, a ver, ¿qué se me hizo? Acá. Si tú tienes acá el caño, ¿sí? Y esto está envuelto, y esto está a una temperatura de 0 grados, pongamos, y hay un H de convección, esta temperatura es 0, pero la temperatura aquí no es 0. La temperatura aquí la tienes que calcular o dejar planteada, ¿sí? Para calcular el H. claro, Cuando yo tengo convección, esta temperatura que está acá no puedo decir que es 0, sino es otra distinta de 0, ¿sí? ah, bien. Claro, porque el T0 es el T de ambiente, que eso después Exacto, viaja por convección hasta hasta el T acá. del poliuterano, ponele. Claro, tal cual, Claro, ¿sí? genial. Bien. Bien, genial. Entonces tan perdido no estoy. No, está bien, qué bueno. Sí, sí. Mientras tengan esas cosas claras de que la temperatura no es la misma, porque si colocan la misma temperatura, nada, les va a dar mal, ¿sí? Mm, Tienen que calcular esa temperatura. Si hay convección, esa temperatura es distinta. En cambio,
Si no me dice nada de convección, yo puedo asumir que esta temperatura de acá es 0 grados. Claro. ¿Sí? Pues, solo conducción. Sí, igual 0,2 centígrados. Perfecto. Bueno, genial. Yo creo en eso ya estoy. Bien, otra duda, chicos. No, yo creo que estoy como Pablo. Ya con esto, Ok. salvé Bueno, muchas espero dudas que y les con vaya, esto. que les vaya muy bien en el examen. Espero haber sido de ayuda en todo el cuatrimestre y nada, éxitos en lo que viene. Muchísimas Bueno, gracias. Gracias y sí, 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 fuiste de mucha mil ayuda. gracias, Jessy. Sí, Sí, demasiado. sí, es Bueno, bueno, era la idea. invaluable. Bueno, Bueno, chicos, espero ver sus buenas notas cuando corrija y que les vaya muy bien. No se pongan nerviosos y nada, hagan todo tranquilo que el examen no está difícil. ¿Sí? buenísimo. Bueno, Dale. Gracias, Jessy. Mil Gracias. gracias, Jessy. Que Nos tenga vemos. buen Gracias fin por todo. De nada, Buen Nos fin de vemos. chicos. semana.